Señor, debe irse ahora antes de que llame a seguridad, susurró la gerente de la boutique con su dedo perfectamente cuidado apuntando hacia la puerta. El hombre negro que estaba frente a ella vestido con un sencillo traje azul marino, levantó una ceja. Había estado tranquilo durante todo el encuentro, pero sus palabras lo empujaron a hablar. Llame a seguridad, dijo con voz firme pero con un borde de incredulidad. ¿Sabe siquiera quién soy? No necesito saber quién es usted para ver lo que está tratando de hacer, espetó con los brazos cruzados. He estado en el comercio minorista durante más de 15 años, y puedo detectar a un ladrón a una milla de distancia. Una multitud de compradores había comenzado a juntarse, sus ojos se movían rápidamente entre el gerente y el hombre, los susurros llenaban el aire, su curiosidad alimentaba la atención. Le sugiero que mire otra vez mi rostro, respondió el hombre con su voz cada vez más firme. Metió la mano en su bolsillo y el gerente se estremeció como si hubiera sacado un arma. En cambio, sacó una elegante billetera de cuero y la abrió, lo que reveló que no era una tarjeta de crédito, sino una tarjeta de presentación, una que mostraba su nombre en letras negritas seguido de un título que dejó a todos Elijah Carter, dueño sin palabras. La cara del gerente palideció cuando leyó las palabras, sus ojos se movieron rápidamente para encontrarse con los de él. No, esto tiene que ser un error. Tartamudeó, su confianza se desmoronó. Elijah se inclinó hacia adelante y bajó la voz lo suficiente para asegurarse de que la multitud todavía escuchara. Déjame aclarar una cosa, acabas de acusar al nuevo dueño de esta boutique de ser un ladrón. Los jadeos recorrieron la habitación mientras los compradores se miraban sorprendidos. La boca del gerente se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero no salieron palabras. La mirada de Elijah no vaciló ahora. ¿Qué crees que sucederá después? El día había comenzado como cualquier otro en la exclusiva boutique de Madison Avenue. Sarah Montgomery, la gerente de la boutique, se enorgullecía de dirigir un barco estricto, conocida por su ojo agudo y su actitud sensata. Se había ganado una reputación por mantener el atractivo de lujo de la tienda. Sus clientes habituales la adoraban y su personal la respetaba, aunque algunos susurraban sobre su temperamento rápido y su tendencia a juzgar demasiado rápido esa mañana. Sarah había llegado temprano para prepararse para un gran anuncio. Se había corrido la voz entre el personal de que la boutique había sido vendida a un nuevo dueño, alguien con planes de modernizar la tienda manteniendo intacta su reputación de alta gama. Sarah no estaba emocionada con el cambio en su mente. Nadie podía manejar la tienda mejor que ella. Al mediodía, la tienda estaba llena de actividad. Los clientes adinerados recorrían los estantes y su charla se mezclaba con una suave música instrumental que sonaba en el techo. Sarah vigilaba de cerca todo, desde la disposición de los bolsos de diseñador hasta la actitud de sus asociados de ventas. Todo parecía estar bajo control hasta que Elijah entró desde el momento en que cruzó las puertas. Sarah lo notó. No estaba vestido como el cliente típico que frecuentaba su tienda, mientras que su traje estaba bien confeccionado, carecía de los llamativos logotipos de diseñador que estaba acostumbrada a ver, y no se comportaba con el aire vacilante de un mirón de escaparates. En cambio, se movía con un propósito escaneando la tienda como si la estuviera evaluando. Sus sospechas surgieron de inmediato. Había visto esto antes. Alguien fingiendo comprar mientras planeaba robar. Cuando tomó una costosa chaqueta de cuero e inspeccionó la etiqueta, sus alarmas sonaron. Le susurró a uno de sus asociados de ventas, no lo pierdas de vista. No me gusta. El aspecto de esto. Minutos después, Elijah se acercó al mostrador con la chaqueta, la dejó y dijo: me la llevo. La voz de Sarah era aguda cuando interrumpió. Yo me encargo de esta, le dijo al asociado antes de acercarse a Elijah. Señor, ¿puedo ayudarlo? Creo que acabo de decir que me gustaría comprar esta chaqueta. Él respondió, su tono educado pero firme. ¿Y exactamente cómo planea pagarla? Preguntó entrecerrando los ojos. Elijah inclinó la cabeza claramente sorprendido. Con mi tarjeta. Oh, estoy seguro, dijo su voz goteando sarcasmo, pero no perdamos el tiempo. Entrega la chaqueta y evitaremos hacer una escena. La acusación tomó a Elijah con la guardia baja, pero permaneció tranquilo. ¿Estás sugiriendo que no puedo pagar esta chaqueta? Preguntó. Sarah se cruzó de brazos sugiriendo: es muy sospechoso que estés aquí. En absoluto. El intercambio se intensificó desde allí, atrayendo la atención de los compradores cercanos. Cuando Sarah amenazó con llamar a seguridad, Elijah supo que era hora de revelar la verdad. A medida que la multitud a su alrededor crecía, la humillación de Sarah se profundizó. Luchó por procesar lo que acababa de suceder. El comportamiento tranquilo pero firme de Elijah solo la hizo sentir peor. No lo sabía, tartamudeó todavía sosteniendo la tarjeta de presentación. No te presentaste y no debería haberlo hecho. Elijah respondió: un cliente que paga no debería necesitar demostrar que pertenece aquí. Los ojos de Sarah se dirigieron a la creciente multitud. Su reputación como gerente se estaba desmoronando ante sus ojos y no sabía cómo salvarla. ¿Podemos hablar en privado?, susurró. Elijah negó con la cabeza. No, lo que sea que necesitemos informarnos puede pasar aquí mismo. Ya has hecho esto público.
La tensión se espesaba en el aire mientras los compradores esperaban para ver qué sucedería a continuación. ¿Elijah la despediría en el acto? ¿Se disculparía? Las preguntas se arremolinaron dejando a todos nerviosos. Luego, sin previo aviso, las puertas principales de la boutique se abrieron de golpe. Un hombre entró. Un hombre de traje oscuro entró con una expresión indescifrable, llevaba un maletín y sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en Elijah. Elijah, el hombre dijo con voz autoritaria, tenemos que hablar ahora. La mandíbula de Elijah se tensó cuando se volvió hacia el hombre. ¿Se trata de la adquisición? Es más complicado que eso, respondió el hombre mirando con inquietud a la multitud. Deberíamos salir. Sara vio que se le revolvía el estómago. Lo que fuera que estuviera pasando, no se trataba solo de su error, era más grande, mucho más grande. Elijah se volvió hacia Sara. No vayas a ningún lado, esto no ha terminado. Siguió al hombre hacia la puerta, dejando a Sara y a la multitud congelados en el lugar. Los compradores susurraron entre ellos especulando sobre lo que acababa de suceder. Sara sintió que sus piernas temblaban debajo de ella mientras se agarraba al mostrador para apoyarse. ¿Qué podría ser más complicado que esto? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Momentos después, las alarmas de seguridad de la boutique sonaron enviando una ola de pánico a través de la habitación. Todos se giraron hacia el sonido. Sus corazones se aceleraban. Algo estaba muy, muy mal. La ballena penetrante de la alarma resonó en la boutique. Silenciando a los susurros y deteniendo a todos en seco, los compradores agarraban sus bolsas nerviosamente, sus ojos moviéndose rápidamente por la tienda. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Acababa de soportar el momento más humillante de su carrera, y ahora esto. Elijah se giró bruscamente ante el sonido de la alarma, su postura se puso rígida. El hombre del traje oscuro, que apenas había llegado a la mitad de la puerta, se detuvo e intercambió una mirada aguda con Elijah. ¿Qué pasa con eso de afuera? Elijah preguntó con su voz aguda y autoritaria. No lo sé, el hombre respondió agarrando su maletín con fuerza, pero es un mal momento. El guardia de seguridad de la boutique, un hombre mayor llamado Frank, trotó hacia Sara con una expresión confusa. El sistema muestra una violación en el área de almacenamiento, dijo sin aliento. ¿El área de almacenamiento? Sara repitió parpadeando con incredulidad. Eso es imposible, tenemos estrictos protocolos de acceso, nadie puede entrar allí sin autorización. Bueno. Alguien acaba de hacerlo, Frank respondió señalando el indicador parpadeante en el panel de control cerca del mostrador y activaron la alarma. Al hacerlo, Elijah se acercó, su rostro era una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué hay en el área de almacenamiento? Le preguntó a Sara directamente sobre el inventario. Ella respondió automáticamente, aunque su voz era temblorosa. Artículos de alto valor que aún no se exhiben en el piso, prototipos de ediciones limitadas, básicamente cosas que valen una pequeña fortuna. Elijah y Ed, sus ojos tienen cámaras allí. Sara asintió rápidamente. Sí. Frank sacó el metraje. Frank corrió a la consola de seguridad y comenzó a escribir furiosamente. La pantalla parpadeó y cobró vida mostrando una transmisión en vivo granulada del área de almacenamiento. Al principio parecía filas vacías de estantes apilados cuidadosamente con productos de diseño, luego el movimiento llamó la atención de todos. Una sombra cruzó el marco. Allí alguien en la multitud gritó. Frank rebobinó el metraje y la habitación quedó en silencio cuando la pantalla reveló una figura con una sudadera negra entrando al área de almacenamiento. El intruso se movió con práctica precisión, evadiendo las cerraduras como si hubieran lo hecho 100 veces antes. ¿Quién es esa? Sara susurró, su voz apenas audible. Miró a Elijah, cuya mandíbula estaba apretada. Él no respondió. Horas antes, Elijah había estado sentado en su oficina revisando el papeleo final para la adquisición de la boutique. Era un hito significativo para él, un movimiento que simbolizaba lo lejos que había llegado creciendo en un barrio de clase trabajadora. Había soñado con el éxito, pero nunca imaginó ser dueño de una marca de lujo, y sin embargo aquí estaba listo para tomar las riendas de una de las boutiques más exclusivas de la ciudad de Nueva York. Su asistente Mason había entrado en la oficina con una carpeta. El equipo de la boutique lo espera hoy. Mason dijo que necesitará revisar la estructura de personal. Ha habido quejas. Elijah levantó una ceja. Mason ha dudado. Digamos que algunos miembros del personal podrían no alinearse con los valores que desea aportar a la marca. Elijah suspiró. Sabía lo que quería decir. Mason había oído hablar de la reputación de Sara Montgomery, su tendencia a hacer juicios apresurados y su falta de tacto. Había planeado reunirse con ella esa tarde para evaluar la situación. Ahora parecía que el destino había decidido intensificar las cosas por sí solo. De regreso en la boutique, Frank congeló la filmación en el marco más claro del intruso. El rostro de la figura estaba oscurecido por la sudadera con capucha, pero la imagen fue suficiente para confirmar una cosa. Quienquiera que fueran, sabían exactamente lo que estaban haciendo. La forma en que se movieron, evitando los estantes principales y dirigiéndose directamente a un gabinete cerrado, sugirió un trabajo interno. Revise el registro de empleados. Elijah dijo bruscamente para ver quién se suponía que tenía acceso a esa habitación hoy. Sara dudó antes de responder.
Solo 3 personas tienen la autorización. Yo, Frank y Stacy. Nuestro gerente de inventario. ¿Dónde está Stacy ahora? Elijah preguntó. Sarah miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que Stacy no estaba a la vista. Debería estar aquí. Estaba programada para este turno. Frank frunció el ceño. Registró su entrada esta mañana, pero no la he visto en la última hora. Elijah intercambió una mirada con Mason, quien había entrado silenciosamente a la tienda. Durante la conmoción, póngala al teléfono. Elijah instruyó. Sarah agarró su teléfono y marcó el número de Stacy. Sus dedos temblaban. La llamada fue directa al buzón de voz. No está. Respondiendo, Sarah dijo, su voz teñida de pánico. Convenientemente Mason murmuró en voz baja. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta trasera de la boutique se cerró de golpe con un fuerte golpe. El sonido sobresaltó a todos, y Frank inmediatamente tomó su radio para alertar a seguridad adicional. Elijah no esperó, se dirigió hacia la parte trasera de la tienda, sus largas zancadas, dejando a Sarah luchando por mantener el ritmo. Espera, no puedes volver allí, protesta Sarah. Mírame, Elijah respondió. Sin darse la vuelta, cuando llegó al área de almacenamiento, encontró la puerta ligeramente entreabierta. La abrió con cautela, revelando filas de estantes vacíos, donde se había almacenado el inventario más valioso. El gabinete, que había estado cerrado con llave en el video, ahora estaba abierto. Su contenido se fue. Parece que tu ladrón no se fue con las manos vacías, dijo Elijah mirando a Sarah. Ella miró los estantes vacíos, su rostro pálido. Esto no puede estar pasando. Está pasando, dijo Mason entrando en la habitación, y es una pesadilla de relaciones públicas esperando explotar. ¿Sabes cuánto valen esos artículos? Millones, susurró Sarah fácilmente mientras hablaban. La radio de Frank crepitó con estática. Entendí algo, dijo una voz. El otro extremo, una camioneta negra, acaba de salir a toda velocidad del callejón detrás de la tienda. Podría estar conectado. La mente de Elijah se aceleró. Había entrado en la boutique esperando lidiar con problemas de administración, no un robo en toda regla. Pero ahora, con un inventario de alto valor faltante y sospechas girando, las apuestas habían cambiado. Se volvió hacia Sarah con una expresión dura. Necesitamos llamar a la policía. Ella asintió débilmente, pero antes de que pudiera alcanzar su teléfono, las puertas principales de la boutique se abrieron de nuevo. Esta vez no fue un comprador o un miembro del personal. 2 oficiales de policía entraron con las manos apoyadas en sus fundas. Recibimos un informe de un robo. Uno de ellos anunció. Sus ojos escanearon la habitación. Sí, Sarah soltó un suspiro de alivio que la invadió. Gracias a Dios estás aquí. Pero el oficial no estaba mirando a Sarah. Su mirada se fijó en Elijah. Señor, tenemos que preguntar. ¿Tienes algunas preguntas? Elijah frunció el ceño. ¿Por qué? El oficial intercambió una mirada con su compañero. Recibimos un dato que coincide con tu descripción. Hombre negro de unos 30 años con traje. La boca de Sarah se abrió cuando las palabras se registraron. La multitud, que había comenzado a sentarse, estalló en murmullos nuevamente. Tienes que estar bromeando. Elijah dijo con voz fría. Soy el dueño de esta tienda. El oficial levantó una ceja. ¿Puedes explicar eso en la estación? Manos donde podemos verlas. La habitación quedó en silencio mientras todos observaban cómo se desarrollaba la escena. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. La boutique estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido agudo del tintineo cuando el reloj de pulsera de Elijah golpeó el mostrador cuando levantó las manos. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Su mandíbula se apretó con frustración. La respiración de Sarah se entrecortó mientras miraba, su mente acelerada. Esto no podía estar sucediendo, no después de todo lo que ya había salido mal hoy. Estás cometiendo un error, Elijah dijo con voz firme pero tranquila. Puedo explicar todo si me dejas. El oficial más cercano a él dio un paso adelante, sacando un par de esposas. Si ese es el caso, tendrás tu oportunidad de explicar en la estación. Esto es ridículo, intervino Mason, interponiéndose entre el oficial y Elijah. Él es el dueño de esta boutique. Estás deteniendo a la persona equivocada. El oficial vaciló, claramente tomado por sorpresa por la nueva pieza de información. Si eso es cierto, entonces ¿por qué recibimos un informe que coincide con su descripción en la escena del robo? ¿Qué informe?, preguntó Elijah entrecerrando los ojos. ¿Quién lo hizo? El oficial miró a su compañero, y luego a Sarah. La persona que llamó no dio un nombre, pero describió a un hombre negro con traje actuando sospechosamente en relación con bienes robados. La boca de Sarah se abrió, pero no salieron palabras. Podía sentir las miradas de todos sobre ella, y una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. Ella no había hecho la llamada, pero no podía quitarse la posibilidad de que su comportamiento anterior hubiera plantado la semilla en la mente de otra persona. Quien hizo esa llamada está equivocado o mintiendo. Mason, dijo su voz aguda, y estás a punto de avergonzarte de una manera muy pública. Los oficiales intercambiaron miradas y el que sostenía el COPS pareció dudar, pero antes de que pudiera responder, la voz de Frank crepitó en la radio. Oficiales, tenemos nuevas imágenes, querrán verlas. Uno de los oficiales bajó las esposas de las manos. Muéstrenos a Frank.
Les hizo un gesto para que fueran a la consola de seguridad donde había rebobinado las imágenes hasta justo después de la brecha inicial. Esta vez, la cámara captó una visión más clara del rostro del intruso cuando se giraron hacia la puerta con un montón de bienes robados. Llevaban una sudadera con capucha, pero debajo se veía un destello de cabello rubio. Fue suficiente para descartar por completo a Elijah. Ese no es él, dijo Frank, señalando firmemente la pantalla y seguro que no es un traje. El oficial que había sido escéptico. Seth se frotó fuertemente la sien. Parece que nos dieron mala información. ¿Crees que Mason? Espetó su frustración. Era evidente. El oficial se volvió hacia Elijah. Su tono era más mesurado ahora. Disculpas, señor. Parece que hubo un malentendido. Elijah bajó las manos. Su mirada era fría y firme. Un malentendido. ¿Eso es lo que llaman perfilar y acusaciones falsas? El oficial se movió incómodo. Solo estaba siguiendo el protocolo, no era personal, se sentía personal, dijo Elijah, no levantó la voz, pero el peso de sus palabras silenció a todos en la habitación. No dudaste ni un segundo en asumir que era culpable. Sarah sintió que su rostro se calentaba, cada palabra que decía Elijah tocaba una fibra en ella también. Había hecho sus propias suposiciones sobre él en el momento en que entró en la boutique y ahora esas suposiciones se habían convertido en algo mucho peor. Centrémonos en encontrar al verdadero ladrón, dijo Mason, cortando la tensión. Tienes un video del vehículo de escape y una descripción del sospechoso, empieza ahí. Los oficiales asintieron, claramente ansiosos por cambiar el enfoque. Necesitaremos una copia de este video, uno de ellos le dijo a Frank. Ya estoy en eso, Frank respondió, grabando el video en una unidad flash. Los oficiales se fueron momentos después, llevándose la unidad con ellos. Los murmullos en la boutique comenzaron de nuevo. Mientras los compradores procesaban lo que acababa de suceder, Elijah se volvió hacia Sarah, Sarah se quedó congelada cerca del mostrador. Todo esto empezó contigo, dijo con voz tranquila pero cargada de ira. Si no me hubieras tratado como si no perteneciera aquí, nada de esto habría escalado. Sarah tragó fuerte con la garganta seca. Cometí un error. Un error. Elijah repitió su tono incrédulo. Eso es todo lo que tienes que decir. Sarah abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por Frank, que había regresado a la consola del área de almacenamiento. Señor Carter, gritó vacilante. Quizás quieras ver esto. Elijah intercambió una mirada con Mason antes de dirigirse hacia la consola. Sarah dudó, insegura de si debía seguirla, pero la curiosidad y la culpa la impulsaron hacia adelante. Frank reprodujo el metraje. Esta vez se concentró en un pequeño detalle que había sido fácil de pasar por alto antes mientras el intruso se movía hacia la salida. Pasaron por un espejo en la pared reflejado brevemente en el cristal. Había alguien parado cerca de la puerta. Una figura que no llevaba sudadera con capucha. Es difícil distinguirlo, dijo Frank al hacer zoom. La imagen estaba granulada, pero la figura parecía ser una mujer de unos 30 años con cabello rubio recogido. En una cola de caballo Sarah Jade o con acento agudo, esa es Stacy. Frank asintió seguro que parece ella. Espera, dijo Mason frunciendo el ceño. ¿Me estás diciendo que tu gerente de inventario estaba parada allí mientras esto pasaba? ¿Por qué no llamó para pedir ayuda? Mejor aún, ¿dónde está ahora? El aire en la habitación se hizo más pesado a medida que las implicaciones se hundían. Si Stacy había estado allí, ella conocía al intruso o estaba involucrado de alguna manera. Elijah se frotó las sienes, su frustración aumentaba. Sarah, dijiste que no responde su teléfono. Sarah asintió rápidamente, sintiéndose más fuera de control por el segundo que no la han visto desde que comenzó el robo. Elijah se volvió hacia Mason para obtener su archivo personal. Quiero saber todo sobre ella. Mason asintió y sacó su teléfono para acceder a los registros de los empleados de forma remota mientras trabajaba. Sarah sintió el peso de la situación presionándola. No solo había manejado mal la llegada de Elijah, sino que ahora su propio personal estaba en el centro de un robo importante. Momentos después, Mason levantó la vista de su teléfono, su expresión sombría. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Elijah preguntó. Mason levantó el teléfono mostrando el perfil de Stacy. Ha estado como empleada aquí durante 6 meses, pero las referencias en su solicitud son falsas, las direcciones no existen y los números de teléfono son callejones sin salida. A Sarah se le cayó el estómago. ¿Estás diciendo que mintió en su solicitud? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Mason respondió, y aquí está el truco. Su último trabajo listado es una boutique al otro lado de la ciudad. ¿Qué informó? Un robo similar justo antes de irse. La expresión de Elijah se oscureció cuando las piezas comenzaron a unirse. Ha estado planeando esto durante meses. Sarah sintió que sus rodillas se debilitaban y se agarró del borde del mostrador para apoyarse. ¿Cómo pude pasar por alto esto? Elijah se volvió hacia ella con una mirada aguda. Porque estabas demasiado ocupada juzgando a personas como yo para notar la amenaza real. Sarah se estremeció.
Sus palabras fueron más profundas que cualquier acusación que los oficiales habían hecho antes de que pudiera responder. La radio de Frank volvió a crujir. «Señor». Una voz dijo urgencia en su tono. «Acabamos de ver la camioneta, está abandonada a 2 cuadras de distancia, pero parece que algunos de los bienes robados todavía están adentro». Elijah se enderezó y luego vámonos. Sarah dudó. ¿Qué? Acerca de la boutique no podemos dejarla desatendida. La expresión de Elijah se suavizó un poco aunque su frustración seguía siendo evidente. «Quédate aquí y ocúpate de las consecuencias, Mason, y yo nos encargaremos de esto». Sarah asintió mirando como Elijah y Mason se dirigían hacia la puerta. La multitud de compradores se apartó para dejarlos pasar. Sus expresiones una mezcla de asombro y culpa. Sarah se quedó congelada, dividida entre el alivio de que la atención se hubiera desviado y la hundida comprensión de que esto no había terminado ni de lejos. Las puertas principales se cerraron de golpe detrás de Elijah, y Sarah se giró para encontrar al personal restante mirándola. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hablar sonó el teléfono de la boutique. Lo cogió vacilante, sus manos temblaban. «Hola». Frío, una voz desconocida llegó a través de la línea. «¿Estás buscando a Stacy?» «No eres tú, Sarah». Se heló la sangre. «¿Quién es este?» La línea se cortó. Sarah se quedó congelada agarrando el teléfono mientras el dial. El tono zumbó en su oído. Su mente corrió tratando de darle sentido a lo que acababa de escuchar. La voz del otro lado no era la de Stacy, era más profunda, más fría y deliberadamente críptica. «¿Quién era ese?», preguntó Frank con su voz cortando el silencio de la tienda. Sarah colgó el teléfono con la mano temblorosa. «No lo sé», ella admitió, «pero saben sobre Stacy». Frank frunció el ceño con preocupación. «Evidentemente, eso no es bueno. Si llaman aquí, o nos están vigilando o tratando de despistarnos». El pulso de Sarah se aceleró. La boutique de repente se sintió más pequeña. Su lujosa decoración no ofrecía consuelo contra las rodillas que se levantaban. Miró al personal restante y a los compradores que aún murmuraban sobre los eventos de la mañana. «Necesitamos cerrar la tienda», dijo Sarah con firmeza. Su voz rompió la charla. «Todos afuera». El personal intercambió miradas inciertas, pero Frank asintió y tomó el mando. La escucharon. «Sus tiendas están cerradas por el resto del día. Todos, por favor, diríjanse a la salida». Hubo murmullos de protesta de los clientes, pero la vista de la expresión severa de Frank y las luces de seguridad intermitentes los convencieron de obedecer en minutos. La boutique estaba vacía, excepto por Sarah, Frank y algunos miembros del personal que se quedaron atrás. Mientras tanto, Elijah y Mason trotaban por la acera hacia el callejón donde habían abandonado la SUV. 2 oficiales estaban de guardia cerca del vehículo, con las manos apoyadas en sus cinturones. Las puertas traseras de la SUV estaban abiertas, revelando varios bolsos de diseñador y percheros apilados apresuradamente en el interior. «Parecía que no tuvieron tiempo de agarrar todo», observó Mason mientras se acercaban. Elijah frunció el ceño y escaneó la escena. «¿O lo dejaron aquí?» «A propósito», uno de los oficiales dio un paso adelante. «Señor Carter, hemos asegurado el vehículo. Parte del inventario robado está adentro, pero no hay señales del sospechoso». «¿Limpiaste el polvo para Prince?», ella preguntó. El oficial asintió. «Estamos trabajando en eso ahora, pero si esto es profesional, probablemente limpiaron el vehículo». Elijah se pellizcó el puente de la nariz. Este atraco no fue solo oportunista, fue planeado meticulosamente. Stacy no era solo una empleada con dedos pegajosos, era parte de una operación más grande. Podía sentirlo. «¿Alguien vio quién dejó la SUV aquí?», Mason preguntó. «Solo un informe vago de un transeúnte». El oficial respondió que dijeron que alguien con una sudadera corrió por el callejón y saltó a otro vehículo sin placas ni marca ni modelo. La frustración de Elijah creció. Parecía que cada pista terminaba tan rápido como comenzaba. «Tenemos que encontrar a Stacy», dijo su tono sin dejar lugar a discusión. «Check la clave de todo esto». Mason asintió de acuerdo, «pero si se ha vuelto clandestina no será fácil». Elijah se volvió hacia el oficial. «¿Cuál es el protocolo para rastrear a alguien así?». El oficial dudó. «Normalmente empezaríamos con las direcciones y registros telefónicos de asociados conocidos, pero si usó referencias falsas en su solicitud, podría llevar tiempo rastrearla». «No tenemos tiempo», dijo Elijah bruscamente. Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. «Mason, contacta a nuestro investigador privado, diles que empiecen a investigar el pasado de Stacy, si hay una conexión entre ella y este atraco. Quiero saber sobre eso». Mason asintió, ya marcando el número de vuelta en la boutique. Sarah caminó por la tienda. Now Quiet. Sus pensamientos giraban. La misteriosa llamada telefónica la había sacudido, pero sabía que no podía que no se lo muestre al personal, y ciertamente no a Elijah. Cuando regresó, Frank se acercó a ella con cautela. «¿Está bien?»,
Preguntó. No, Sara admitió, pero tenemos que centrarnos. Si Stacy está involucrada, no se sabe qué tan profundo va esto. Frank asintió. Estoy revisando las imágenes de seguridad nuevamente para ver si me perdí algo. Tal vez haya otro ángulo que nos dé más pistas. Buena idea, dijo Sara, aunque su voz era distante. Todavía estaba pensando en la llamada. La voz había sonado tan deliberada, casi burlándose de quien fuera que querían que se sintiera asustada, y estaba funcionando mientras Frank desaparecía en la trastienda. El teléfono de Sara vibró con un nuevo mensaje. Miró la pantalla con la respiración atrapada en su garganta. Número desconocido, estás buscando en el lugar equivocado. Si quieres respuestas, encuéntrame en el viejo almacén en la calle 42. Ven, solo ceros. Las manos temblaron mientras volvía a leer el mensaje. Era una trampa, tenía que serlo, pero ¿y si no lo era? ¿Y si esta persona tenía información sobre Stacy, sobre el robo, sobre todo antes de que pudiera decidir qué hacer? Frank reapareció sosteniendo una unidad USB. Sacó algo, dijo. Las imágenes de antes muestran a Stacy actuando de forma extraña. Sara frunció el ceño. Era extraño cómo Frank conectó la unidad a la computadora de la boutique y sacó el video en la pantalla. Se podía ver a Stacy caminando cerca de la puerta del área de almacenamiento, mirando por encima del hombro repetidamente. Unos minutos después, apareció el intruso y Stacy pareció darles un sutil asentimiento antes de salir del marco. Los dejó entrar. Sara susurró con el estómago revuelto. Estaba involucrada. Frank asintió con la cabeza con tristeza. Mira hacia allí. El teléfono de Sara volvió a vibrar, atrayendo su atención hacia el misterioso mensaje. Número desconocido. Tic, tac. Sara, cuanto más esperes, menos sabrás. Su mente se aceleró. Si le contaba a Elijah o a la policía sobre el mensaje, insistirían en manejarlo a su manera, pero quienquiera que fuera, la querían específicamente a ella. No confiaba en ellos, pero ella no podía ignorar la posibilidad de que tuvieran respuestas. Frank dijo en voz baja: si me iba un rato, ¿podrías calmar las cosas aquí? Frank levantó una ceja. ¿A dónde vas? Solo necesito aclarar mi cabeza. She mintió. Ha sido un día duro. Frank parecía escéptico, pero asintió seguro. Solo ten cuidado. Sara agarró su abrigo y salió por la puerta trasera. Su corazón latía con fuerza. La dirección del mensaje no estaba lejos, solo unas cuadras de distancia. Mientras caminaba trató de estabilizar su respiración, pero su mente estaba acelerada con los peores escenarios. Cuando llegó al viejo almacén en la calle 42, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la estructura desmoronada. El edificio parecía abandonado, sus ventanas estaban destrozadas y sus puertas colgando de sus bisagras. Sara vaciló, su instinto le gritaba que se diera la vuelta. Su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Dentro del segundo piso, Sara apretó la mandíbula y atravesó la puerta chirriante. El interior estaba oscuro, iluminado solo por rayos de sol desvaneciéndose, filtrándose a través de las ventanas rotas. Subió la destartalada escalera, cada paso haciendo eco en el espacio vacío. Cuando llegó al segundo piso, ella se congeló en una sola silla en el medio de la habitación, y en ella había un sobre con su nombre escrito en el frente. Se acercó con cautela, sus manos temblaban cuando lo recogió. Abrió el sobre y sacó un trozo de papel. Contenía una sola oración: no confíes en nadie en la boutique, ni siquiera en Frank. Antes de que pudiera procesar el mensaje, un fuerte estallido resonó desde abajo. Sara se dio la vuelta con el corazón acelerado, pasos pesados y deliberados subían las escaleras. Retrocedió agarrando el papel con los ojos, dirigiéndose hacia la salida más cercana. Los pasos se hicieron más fuertes y se acercaron, y luego la sombra de una figura apareció en lo alto de la escalera. El pulso de Sara tronó cuando la sombra de la figura se alzó en lo alto de la escalera. Instintivamente dio un paso atrás, sus ojos se lanzaron por la habitación en busca de una ruta de escape. El almacén en ruinas ofrecía poco en forma de escondites, solo vigas rotas, cajas desechadas y ventanas destrozadas. Los pasos se detuvieron. Sara, una voz familiar gritó con la respiración atrapada en su garganta. Era Frank. Frank preguntó con cautela, su voz temblaba. Él apareció a la vista con expresión neutral, pero ilegible. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, su tono calmado pero inquietante. Pensé que dijiste que ibas a aclarar tu mente. Sara agarró el trozo de papel con más fuerza. Su mente corrió por las notas. Advertencia: confíe en nadie en la boutique, ni siquiera Frank. Sonó en sus oídos. Necesitaba tomar un poco de aire. Tartamudeó, obligando a su voz a permanecer firme. ¿Y tú por qué estás aquí? Frank se acercó, sus botas crujiendo contra el suelo polvoriento. Recibí una llamada de un número bloqueado, dijo que dijeron que estabas en problemas, y me dio esta dirección. El estómago de Sara se revolvió. ¿Estaba diciendo la verdad o era parte de lo que fuera que esto fuera? No podía decir que su presencia no tenía sentido. ¿Por qué alguien los atraería a ambos aquí a menos que no debiste haber venido? Dijo tratando de recuperar el control de la situación. Es peligrosa. ¿Exactamente por qué estoy aquí?, respondió Frank suavizándose el tono. No deberías estar deambulando sola después de todo lo que pasó. Sara dio un paso atrás, manteniendo la distancia. No necesito tu ayuda, Frank.
se detuvo su expresión endureciéndose ligeramente. ¿Qué está pasando, Sara? ¿Por qué actúas así? Antes de que pudiera responder, el almacén crujió fuerte, y el sonido de una puerta cerrándose resonó en el piso de abajo. Ambos congelaron sus ojos encontrándose en alarma compartida. ¿Quién más está aquí?, susurró Frank moviendo instintivamente la mano hacia la linterna enganchada a su cinturón. No lo sé, Sara, respondió su voz apenas audible. No vi a nadie cuando entré. Frank le hizo un gesto para que se quedara quieta mientras sacaba la linterna, y se dirigía hacia la escalera. Quédate aquí, ordenó. Lo comprobaré. Sara quería protestar, pero no confiaba en que su voz no traicionara su miedo. Observó cómo Frank bajaba las escaleras. El haz de su linterna, atravesando la oscuridad, debajo los arroyos de la escalera, se hicieron más débiles hasta que fueron tragados por el silencio. Esperó respirando superficialmente, esforzándose por escuchar algo de abajo. Los minutos pasaban y parecían una eternidad, y luego nada. Frank llamó tentativamente. Su voz temblaba, sin respuesta. Sus manos temblaban mientras daba un paso hacia la escalera, el papel todavía agarrado en su puño. Cada instinto le decía que corriera, pero no podía irse sin saber qué le había pasado a Frank. Mientras miraba por la escalera, su corazón saltó en su garganta. La linterna estaba en el suelo al pie de las escaleras. Su haz parpadeaba débilmente, pero Frank no estaba a la vista. Mientras tanto, Elijah y Mason estaban de vuelta en la boutique, analizando la información que Mason había descubierto sobre Stacy. Sus conexiones con robos pasados eran preocupantes, pero también pintaban una imagen de alguien que era más que un ladrón oportunista. Ha estado involucrada en 3 incidentes separados en los últimos 2 años, Mason explicó señalando los registros en su tableta. Cada uno involucraba una boutique de alta gama, y cada uno terminaba con su desaparición justo antes de que se descubriera el atraco. ¿Y nadie la atrapó, Elijah?, preguntó, su frustración evidente. Todavía no. Mason respondió que tiene cuidado de no usar su nombre real, y cambia de identidad en cada trabajo. La única razón por la que sabemos que es ella es por el patrón. Elijah se reclinó en su silla con la mente acelerada. Stacy no era solo una ladrona, era parte de una operación organizada, posiblemente incluso de Mastermind, pero lo que más le molestaba era la facilidad con la que se había infiltrado en su boutique. Debía haber tenido ayuda, dijo en voz alta. Alguien de adentro la avaló. Mason asintió. Eso es lo que estoy pensando. Tenemos que averiguar quién más está involucrado. El teléfono de Elijah vibró atrayendo su atención. Era un número desconocido. Dudó por un momento antes de responder. Señor Carter, la voz del otro lado dijo suave y confiada. Creo que tenemos un problema común. El agarre de Elijah en el teléfono se apretó. ¿Quién es este alguien que sabe dónde está Stacy?, la voz respondió. ¿Y qué está planeando a continuación? Elijah entrecerró los ojos. Si sabes tanto, ¿por qué no me lo dices todo a su debido tiempo?, la voz dijo. Pero primero necesito saber si estás dispuesto a tratar. La mandíbula de Elijah se apretó. ¿Qué clase de trato? Uno que nos beneficia a ambos, dijo la voz. Nos vemos en el viejo almacén en la calle 42. No traigas a nadie. El corazón de Elijah se hundió. El almacén, la misma dirección que Sara había mencionado antes. Cuando se fue, miró a Mason, que lo estaba mirando de cerca. Lo pensaré, dijo Elijah, y colgó antes de que la voz pudiera responder. ¿Qué era eso de Mason?, preguntó Elijah. Se levantó abruptamente. Creo que Sara está en problemas en el almacén. Sara bajó sigilosamente las escaleras. Cada paso hacía que la madera crujiera bajo su peso. La linterna parpadeó débilmente en la parte inferior, proyectando sombras espeluznantes en el suelo. Se agachó para recogerla. Sus manos temblaban mientras escaneaba la habitación. Frank susurró, su voz apenas audible. El silencio era ensordecedor. Se movió con cautela a través del espacio oscuro. El haz de su linterna se lanzó sobre maquinaria abandonada y pilas de escombros. Justo cuando estaba a punto de dar marcha atrás, un gemido bajo llegó a sus oídos. Frank llamó de nuevo, más fuerte esta vez. El gemido volvió a sonar más cerca. Ahora siguió el sonido. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente lo encontró desplomado contra una pared. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La sangre goteaba de un corte en su frente. Oh, Dios mío. Sara respiró corriendo a su lado. Frank, ¿estás bien? Frank se movió, sus ojos revoloteando abiertos. Sara, sal de aquí. ¿Se metió cocaína? ¿Qué pasó?, preguntó con voz frenética. ¿Quién hizo esto? Antes de que pudiera responder, un fuerte estallido resonó por el almacén, seguido por el sonido de pasos pesados. Sara giró su linterna temblando en su agarre. Las sombras a su alrededor parecieron oscurecerse. Acercándose. Corre, Frank, susurró débilmente, pero era demasiado tarde. Los pasos se detuvieron y una figura entró en la tenue luz. Llevaban una sudadera negra con capucha, como el intruso de la grabación de seguridad, pero esta vez no estaban solos. Detrás de ellos emergieron 2 figuras más, cada una llevando algo que brillaba en la tenue luz. La sangre de Sara se convirtió en hielo. Sara se congeló, su aliento atrapado en su garganta. Las 3 figuras avanzaron lentamente, su presencia llenando el cavernoso almacén con una tensión ominosa. El líder, el de la sudadera negra con capucha, inclinó la cabeza estudiándola como un depredador evaluando a su presa. Mira lo que tenemos aquí, dijo la figura encapuchada, su voz tranquila, pero mezclada con amenaza. Simplemente no podías mantenerte al margen. Oh sí. Sara agarró la linterna con más fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. ¿Quién eres tú?, exigió. Aunque su voz vaciló, la figura se rió entre dientes, un sonido que envió escalofríos por su columna vertebral. Eso no importa, lo que importa es que no se suponía que estuvieras aquí ni tú. Él hicieron un gesto hacia Frank, que estaba apenas consciente, contra la pared. ¿Qué le hiciste?,
Preguntó Sara, su voz cada vez más firme. Mientras la ira superaba su miedo, la figura se encogió de hombros, se interpuso en el camino igual que tú. La mente de Sara corrió, no sabía quiénes eran estas personas, o qué querían, pero la amenaza era clara, tenía que pensar rápido. Detrás de ella, Frank gimió de nuevo, sus sonidos de dolor alimentando su resolución. ¿Qué quieres?, preguntó tratando de ganar tiempo. La figura con la capucha se acercó un paso más. Respuestas. Ves que has estado haciendo las preguntas equivocadas. En lugar de preocuparte por Stacy, deberías haberte estado preguntando para quién trabaja el estómago de Sara. Te revolvió. La figura sonrió. Chica lista, pero no soy solo yo, Stacy, es solo una pieza del rompecabezas. Tenemos planes más grandes, y te estás entrometiendo donde no debes. El agarre de Sara se apretó en la linterna. Si tienes todo lo que quieres, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué dejarme un mensaje? Porque, dijo la figura, su tono se volvió frío. Te estabas acercando demasiado. Ahora tenemos que enviarte un mensaje a Elijah, a cualquiera que piense que puede detenernos. El nombre Elijah la golpeó como un rayo. Sabían quién era, sabían todo. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió dando un paso atrás. Instintivamente la figura no respondió. En cambio chasquearon los dedos, y los otros dos avanzaron. Uno agarró a Sara del brazo mientras que el otro se arrodilló junto a Frank presionando algo metálico contra su costado. Detente, gritó Sara luchando contra el agarre en su brazo. No lo lastimes. La figura encapuchada se inclinó más cerca, su rostro aún oscurecido en la tenue luz. Entonces será mejor que escuches con atención. Mientras tanto, Elijah aceleraba hacia el almacén. Mason en el asiento del pasajero. La llamada del número desconocido lo había desconcertado, pero fue la mención del almacén lo que lo puso nervioso. Sara no había devuelto ninguna de sus llamadas, y la idea de que ella cayera en una trampa le revolvió el estómago. ¿Crees que realmente está allí?, preguntó Mason rompiendo el silencio. Ella está allí, respondió Elijah apretando el agarre en el volante. Ella salió de la boutique actuando extraño, y ahora esto es demasiada coincidencia. Mason asintió. Si esto está relacionado con Stacy, entonces, ¿quién atrajo a Sara allí? Está jugando un juego más grande. La mandíbula de Elijah se apretó. Y tengo la intención de averiguar qué es. El almacén apareció a la vista, su forma sombría más imponente de lo que Elijah había imaginado. Aparcó el coche en la acera. Apagando el motor. Mantente cerca, le dijo a Mason. Mientras salían los dos hombres se acercaron al edificio con cautela, sus ojos escaneando en busca de cualquier signo de movimiento. La puerta principal estaba entreabierta. El débil sonido de voces que se alejaban desde adentro. Elijah le hizo un gesto a Mason para que lo siguiera mientras entraba de regreso al segundo piso. Sara estaba tratando desesperadamente de mantener la compostura. La figura que sostenía su brazo apretó su agarre dejando en claro que no iría a ninguna parte. ¿Qué quieres que haga?, preguntó su voz aguda con desafío. La figura encapuchada sonrió. Vas a entregarle un mensaje a Elijah para nosotros. Dile que esto no se trata solo de la boutique. Lo hemos estado observando durante mucho tiempo. Su pequeño imperio no es tan seguro como él cree. Los ojos de Sara se entrecerraron. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Porque la figura respondió acercándose. Vas a hacer nuestra prueba. Déjalo ver qué pasa cuando la gente no se ocupa de sus propios asuntos. La otra figura, todavía arrodillada junto a Frank, presionó más fuerte contra él provocando un gemido de dolor. El corazón de Sara se aceleró. Tenía que pensar en algo, cualquier cosa para detener esto. ¿Cuál es tu objetivo final?, preguntó ganando tiempo. La figura encapuchada se rió entre dientes. Nuestro juego final ya está en movimiento, Elijah. Es solo el primer paso. Antes de que pudieran decir más, un fuerte estruendo resonó en el almacén. Todos se congelaron, sus cabezas girando hacia la fuente del ruido. Pasos pesados siguieron cada vez más fuertes y deliberados. ¿Quién está ahí?, la figura encapuchada ladró, su voz aguda con autoridad. Los pasos se detuvieron, y una voz llamó desde las sombras. Déjala ir. El corazón de Sara saltó. Era hija. La postura de la figura encapuchada se puso rígida, y se giraron hacia la dirección de la voz. Señor Carter, dijeron suavemente. Justo a tiempo. Elijah entró en la luz tenue, su expresión dura e inflexible. Mason lo siguió de cerca. Su teléfono salió y grabó. Tienes algo que no te pertenece, dijo Elijah, su voz firme. Déjala ir, y podemos hablar. La figura encapuchada se rió. El sonido resonó inquietantemente en el espacio vacío. Hablar. ¿Crees que estás en posición de negociar? Los ojos de Elijah se dirigieron a Sara, que todavía estaba siendo restringida. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo su tono tranquilo. Estás en inferioridad numérica, y ya hemos llamado a la policía. Tu mejor opción es alejarte mientras aún puedas. La sonrisa de las figuras encapuchadas vaciló por una fracción de segundo antes de que se recuperaran. Estás mintiendo. Inténtalo, Elijah, respondió. La tensión en la habitación era eléctrica. Las figuras intercambiaron miradas inciertas, claramente debatiendo su próximo movimiento. El que sostenía el brazo de Sara aflojó un poco su agarre, y ella aprovechó la oportunidad para liberarse. Tropezando hacia Elijah lo suficiente, la figura encapuchada espetó su voz cortando la tensión. Esto no ha terminado. Con un movimiento brusco la señala a los demás. El grupo se retiró rápidamente desapareciendo en las sombras. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Elijah corrió hacia Sara, sus manos sobre sus hombros. ¿Estás bien?, ella asintió aunque sus piernas se sentían como gelatina. Frank está herido. Mason se movió para ver a Frank, que estaba consciente pero débil. Él necesita atención médica, dijo Mason, pero estará bien. Elijah se volvió hacia Sara, su expresión se llenó de preocupación. ¿En qué estabas pensando al venir aquí sola?,
Sara sacó la nota arrugada de su bolsillo, y se la entregó. No tenía elección. Se fueron. Elijah leyó la nota, sus ojos entrecerrados. No confíes en nadie en la boutique, murmuró, ni siquiera Frank. Sara dudó mirando a Frank. ¿Crees que es verdad? La expresión de Elijah se oscureció. No lo sé, pero quienes sean estas personas están jugando un juego peligroso, y recién están comenzando. Elijah caminó por la sala de exposición vacía de la boutique más tarde. Esa noche la tensión en su pecho se enroscaba más fuerte con cada paso. Sara se sentó en una de las elegantes sillas de diseño cerca del mostrador bebiendo de un vaso de papel de café que Frank había preparado antes. Estaba pálida y nerviosa, agarrando su abrigo como si fuera una armadura. Contra el miedo que aún la carcomía, Frank había sido llevado al hospital dejando solo a Elijah, Sara y Mason para reagruparse. El ambiente alguna vez lujoso de la boutique ahora se sentía asfixiante bajo el peso de preguntas sin respuesta y amenazas invisibles. Nos estamos perdiendo algo. Elijah dijo su la voz enseñó que esto no se trata solo de Stacy. Quienesquiera que sean esas personas, son más grandes que ella. Mason, apoyado contra el mostrador, golpeó su teléfono pensativamente. Tenemos que averiguar cómo consiguieron sus ganchos en la boutique. Las referencias falsas de Stacy no se nos escaparon, fueron plantadas por una razón. Sara levantó la vista con los ojos ensombrecidos por la culpa. Es mi culpa, dijo en voz baja. No investigué lo suficiente sobre sus antecedentes, debería haberlo descubierto. Elijah se detuvo y se volvió hacia ella. La culpa no nos va a ayudar ahora mismo. Lo que importa es averiguar cuál es su juego final y cómo detenerlo. Mason se aclaró la garganta. Hay algo más, dijo, sosteniendo su teléfono. Pasé el supuesto historial laboral de Stacy por algunas bases de datos más profundas. Su conexión con los robos anteriores de la boutique era bastante mala, pero esto es peor. Elijah cruzó la habitación en dos zancadas mirando por encima del hombro de Mason. ¿Qué quieres decir? Mason inclinó las pantallas para que Sara pudiera ver también. Mostraba un mapa con marcadores rojos, cada uno resaltando boutiques de alta gama en todo el ciudad. Estas son todas las ubicaciones en las que Stacy trabajó o afirmó trabajar. Cada una ha reportado un robo similar en los últimos 2 años. Sara frunció el ceño. Así que ha estado ejecutando la misma estafa una y otra vez. No exactamente, Mason respondió. El inventario robado siempre es de alto valor, pero también siempre está asegurado. Cada boutique sufrió un golpe seguro, pero los pagos del seguro cubrieron las pérdidas. Lo extraño es que ninguno de los artículos robados aparece en el mercado negro. Es como si desaparecieran. Elijah frunció el ceño. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias si no está revendiendo los productos? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Mason. Pero hay más. Stacy no solo desaparecía después de cada trabajo, se apagaba durante meses solo para reaparecer bajo una nueva identidad en el siguiente target. La cara de Sara se tensó. ¿Estás diciendo que es parte de un anillo, no solo un anillo?, dijo Mason sombríamente. Una red, y son demasiado cuidadosos. Estos no son aficionados. La mente de Elijah corrió. Una red de ladrones que apuntan a boutiques de alta gama robando bienes asegurados que desaparecieron sin dejar rastro. Sonaba demasiado elaborado para un simple robo de dinero, y ahora habían puesto sus miras en él. Horas después, Sara se sentó en la sala de descanso de los empleados tratando de darle sentido a los eventos. La calidez y familiaridad de la habitación se sentían en desacuerdo con el caos al que se había enfrentado. Elijah se unió a ella y le puso una taza de té frente a ella antes de sentarse al otro lado de la mesa. No tienes que quedarte, dijo suavemente. Después de lo que has pasado, nadie te culparía si dieras un paso atrás. Sara negó con la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. No puedo alejarme. Elijah, esto es más grande que yo. Si me voy, ellos ganan. La estudió por un momento y luego asintió. Lo respeto, pero necesito que tengas cuidado. Quienquiera que sean estas personas, no han terminado. Querían enviar un mensaje esta noche y debemos estar listos para lo que venga después. Sara miró el papel con la siniestra advertencia todavía sobre la mesa. ¿Crees que podemos confiar en alguien? La mirada de Elijah se endureció. No lo sé, pero lo descubriremos a la mañana siguiente. Elijah y Mason se reunió con una investigadora privada llamada Carla Reynolds, una mujer de mirada aguda con reputación de resolver casos que nadie más podría. Carla se reclinó en su silla en un pequeño café hojeando el archivo que Mason había compilado. Esto es un desastre, dijo con voz enérgica. Tu Stacy no es solo una ladrona, es un cebo. Alguien más arriba en la cadena está moviendo los hilos y la están usando para infiltrarse en lugares como tu boutique. Elijah se cruzó de brazos. ¿Qué quieren? Carla levantó una ceja. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si no están vendiendo los bienes robados, entonces los están usando para apalancamiento, chantaje, sobornos, quién sabe. Mason se inclinó hacia adelante. ¿Puedes rastrearla? Carla sonrió. Puedo intentarlo. Es buena cubriendo sus huellas, pero nadie es perfecto. Si todavía está en la ciudad, la encontraré. Elijah asintió. Hazlo y avísanos en el momento.
¿Tienes algo? Cuando Carla salió del café, el teléfono de Elijah vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. No recibiste el mensaje anoche. Mantente al margen, Elijah, o la próxima vez no será solo una advertencia. Le mostró el mensaje a Mason, su expresión sombría. Nos están mirando. Mason frunció el ceño. ¿Quieres reportarlo? Elijah negó con la cabeza. Todavía no. Veamos qué desentierra Carla primero. En la boutique, Sarah estaba revisando los registros de inventario, tratando de detectar cualquier anomalía que Stacy pudiera haber dejado atrás. Estaba tan concentrada que no notó que la puerta se abría hasta que sonó la campana. Miró hacia arriba para ver a un repartidor sosteniendo un paquete para la señora Montgomery, dijo poniendo la caja en la CC. Sarah frunció el ceño. No ordené nada, solo firme aquí, dijo el hombre. Sosteniendo un portapapeles de mala gana, ella firmó y él se fue sin decir otra palabra. El paquete era simple, y sin marcar su peso era más pesado de lo que esperaba. El corazón palpitaba. Agarró un par de tijeras y cortó la cinta. Adentro encontró un solo objeto, un bolso de diseñador, uno de los artículos robados durante el atraco. Su sangre se heló cuando sacó una nota escondida dentro del bolso. La letra era la misma que las notas anteriores, un recordatorio de lo que está en juego. Elige tu lado con cuidado. Las manos de Sarah temblaron mientras releía el nota. El mensaje claro. Los ladrones no solo estaban enviando advertencias, la estaban poniendo a prueba, y ahora la estaban obligando a tomar una decisión. En su oficina, el teléfono de Elijah volvió a vibrar. Otro número desconocido. Esta vez el mensaje era escalofriante en su simplicidad. Revisa tus cámaras. El estómago de Elijah se retorció cuando abrió la transmisión de seguridad en vivo de la boutique. Lo que vio le heló la sangre. Una figura con una sudadera negra con capucha estaba parada en el medio de la sala de exposición mirando directamente a la cámara. Levantaron un cartel que decía el tiempo se acaba. Antes de que Elijah pudiera reaccionar, la figura se dio la vuelta y desapareció dejando la puerta de la boutique cerrada detrás de ellos. Elijah salió corriendo de su oficina, teléfono en mano, marcando a Sarah mientras se dirigía a la boutique. Sus pensamientos corrieron la imagen de la figura encapuchada todavía grabada en su mente. Sarah, ¿dónde estás?, preguntó tan pronto como ella contestó. Estoy en la boutique, respondió con voz tensa. Algo acaba de pasar, un paquete, sal de ahí ahora. Elijah interrumpió, su voz más aguda de lo que pretendía. Sarah hizo una pausa. ¿Qué? ¿Por qué? Estaban ahí, dijo Elijah ya cruzando la calle hacia la boutique. Una figura encapuchada, uno de ellos estaba dentro. No estás a salvo. Hubo un momento de silencio antes de que Sarah dijera voy a cerrar las puertas. No, Elijah espetó, no te engañes, sal del edificio, estaré allí en 2 minutos. La línea se cortó y el corazón de Elijah latía con fuerza mientras aceleraba el paso. Cuando llegó a la boutique, la vista de la puerta cerrada le envió una ola de terror a través de él. Mirando dentro, vio a Sarah parada cerca del mostrador agarrando el paquete. Golpeó el cristal. Sarah abrió, se sobresaltó y luego se apresuró a abrir la puerta. Elijah entró e inmediatamente escaneó la habitación, sus sentidos en alerta máxima. Se sentía demasiado tranquilo, demasiado quieto. ¿Qué estabas pensando?, preguntó, su frustración burbujeando. Debiste haberte ido. No quería dejar la tienda desatendida, dijo Sarah defensivamente, sosteniendo el paquete, y luego apareció esto. Elijah tomó el paquete y sacó el bolso. Su expresión se oscureció. Esto es del inventario robado. Sarah asintió y vino con una nota. Están tratando de asustarme. La mandíbula de Elijah se tensó mientras leía la nota, un recordatorio de lo que está en juego. Elige tu lado con cuidado. No, solo están tratando de asustarte, dijo con gravedad. Están tratando de controlarte. La cara de Sarah palideció. ¿Qué hacemos? Elijah caminaba de un lado a otro con la mente acelerada. No podemos dejar que piensen que han ganado, pero tampoco podemos subestimarlos. Nos están observando esperando que cometamos un error. Sarah dudó y luego yo creo que ya tienen a alguien adentro. Elijah se detuvo entrecerrando los ojos. ¿Qué te hace decir eso? Contó los detalles de la entrega del paquete. Sus sospechas crecían con cada palabra. Alguien tenía que saber. Estaba aquí sola y alguien tenía que coordinar con el mensajero. No fue aleatorio. Elijah asintió lentamente. Tienes razón, y si se han infiltrado en nuestro personal, necesitamos averiguar quién es ella. Rápido. Más tarde, esa noche, Carla llamó a Elijah con una actualización. Su voz era enérgica y como de autobús, pero había un filo en el que le dije que las noticias no eran buenas. Rastreé la última ubicación conocida de Stacy. Carla dijo que la vieron subirse a un auto en una terminal de autobuses en el West Side. Los autos estaban registrados a una empresa fantasma. No es de extrañar. ¿Encontraste algo útil?, Elijah preguntó. Tal vez. Carla respondió, los registros de la empresa fantasma conducen a una red más grande de cuentas en el extranjero. Quienquiera que esté ejecutando esta operación, han estado lavando dinero durante años, y no se trata solo de boutiques, están apuntando a negocios de alto valor en múltiples industrias. Elijah se reclinó en su silla procesando la información. Así que no se trata solo de robo de inventario, se trata exactamente de poder, dijo Carla, y Stacy es solo un engranaje en una máquina mucho más grande. Todavía estoy investigando, pero debes tener cuidado. Estas personas no siguen las reglas. Entendido. Elijah dijo, avísame tan pronto como encuentres algo concreto en la boutique. Sarah estaba revisando las imágenes de seguridad de más temprano en el día con la esperanza de ver más claramente a la figura encapuchada.
Pausó las imágenes cuando notó algo inusual en la esquina de la pantalla. Apenas visible era un reflejo. En una de las vitrinas una segunda figura se le hundió el estómago mientras hacía zoom intentando distinguir los detalles. El reflejo estaba borroso, pero era inequívocamente otra persona, una persona parada cerca de la parte trasera de la tienda viendo cómo se desarrollaba todo. Llamó inmediatamente a Elijah. Eran dos, dijo tan pronto como él respondió lo que Elijah preguntó. Su tono agudo estaba revisando el metraje. La figura encapuchada no estaba sola, había alguien más en la boutique. Se quedaron cerca de la parte trasera mirando. Elijah juró en voz baja, los viste claramente. No, Sara admitió, los reflejos también borroso, pero significa que están más coordinados de lo que pensábamos. El silencio de Elijah lo decía todo. Finalmente dijo, encierra por la noche, estaré allí en una hora. Mientras Sara se preparaba para irse notó algo inusual cerca de la parte trasera de la tienda, un pequeño trozo de papel doblado que sobresalía de una de las vitrinas. Su pulso se aceleró cuando se acercó. Su instinto le gritaba que lo dejara en paz, pero la curiosidad, una salió, desdobló el papel. Su corazón se hundió cuando leyó el mensaje, estamos siempre más cerca de lo que crees. Las luces de la boutique parpadearon, y Sara se dio la vuelta, con la respiración atrapada en la garganta. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado como si la estuvieran observando. Su teléfono vibró en su bolsillo, y casi lo dejó caer. Mientras buscaba a tientas responder, Elijah dijo con voz temblorosa, pero la línea estaba en silencio. Hola. Lo intentó de nuevo. Entonces una voz baja y distorsionada llegó a través de la línea, deberías haberte alejado cuando tuviste la oportunidad. La llamada terminó abruptamente, y Sara miró su teléfono con las manos temblorosas. Su miedo se convirtió en determinación mientras agarraba su bolso, y se dirigía a la puerta. Ya no podía hacer esto sola, pero justo cuando alcanzó la cerradura las luces de la boutique se apagaron por completo, sumergiendo la habitación en la oscuridad, y luego un sonido débil, un susurro de movimiento vino detrás de ella. Sara congeló sus dedos a centímetros de la cerradura. El débil sonido de movimiento detrás de su aroma le escalofríos por la columna. Tragó saliva, su respiración superficial mientras se giraba lentamente. Sus ojos se esforzaban por adaptarse a la oscuridad. ¿Quién está ahí?, susurró su voz apenas audible en silencio. Agarró su teléfono con fuerza, su pulgar flotando sobre el botón de llamada de emergencia. La boutique, una vez un espacio de lujo y refinamiento, ahora se sentía como una trampa. Sus sombras se estiraban y cambiaban como si estuvieran vivas. Luego un golpe bajo y deliberado resonó en la habitación. Una vez, dos veces. Su corazón latía con fuerza mientras retrocedía hacia la puerta, su mano buscando a tientas la cerradura. Justo cuando la giraba, una figura emergió de las sombras, una silueta delineada por el débil resplandor de las luces de la calle filtrándose a través de las ventanas de la boutique. Saliendo tan pronto, la figura dijo, su voz tranquila pero tranquila. Irving frío. Sara no respondió. Abrió la puerta de un tirón y salió corriendo, sus tacones repiqueteando contra el pavimento. Mientras corría, la calle estaba inquietantemente tranquila. El lejano humo del tráfico era el único sonido. Miró por encima del hombro, pero no vio a nadie siguiéndola. Su teléfono vibró contra ella, se escabulló, se detuvo bajo una farola, y respondió sin comprobar el identificador de llamadas. Elijah Jade, o con acento agudo, estaban allí en la boutique. Los vi. ¿Dónde estás? La voz de Elijah era aguda, urgente. 2 cuadras más abajo. Corrí. Quédate donde estás. Él interrumpió. Mason y yo estamos en camino. Minutos después, el auto de Elijah se detuvo con un chirrido a su lado. Saltó, seguido de cerca por Mason, que sostenía una linterna. ¿Estás bien?, Elijah preguntó, sus ojos escaneándola en busca de heridas. Estoy bien, dijo Sara, aunque su voz temblaba, pero estaban adentro. Uno de ellos me habló, no sé cómo entraron o qué querían, pero se interrumpió sacudiendo la cabeza. No puedo volver allí. No vas a volver allí, dijo Elijah con firmeza. No, hasta que averigüemos esto. Mason mostró su linterna por la calle, su expresión tensa. Si son lo suficientemente audaces como para aparecer en la boutique, están escalando. Necesitamos averiguar su próximo movimiento antes de que lo hagan. Elijah asintió. Wexe reagruparon en mi oficina. Vamos a la oficina de Elijah. La tensión era palpable. Carla se unió a ellos poco después llevando una computadora portátil y varias carpetas. No perdió el tiempo en cortesías. He estado cavando más profundo, dijo extendiendo los archivos. Quienquiera que esté detrás de esto está operando en una escala mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. No solo están apuntando a boutiques de alta gama, se están infiltrando en negocios en múltiples sectores: joyerías, empresas de tecnología, incluso coleccionistas de arte privados. Elijah frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? Carla tocó su computadora portátil sacando un mapa salpicado de alfileres rojos. Control de poder. No solo están robando bienes, están desestabilizando negocios. Cada objetivo debilita a un competidor o cambia el mercado a su favor. Es una estrategia calculada. Sara se inclinó hacia adelante, su miedo dio paso a la ira por lo que Stacy estaba justo en el punto exacto. Carla confirmó un activo desechable y tendrán otros alineados para reemplazarla. Mason se cruzó de brazos. ¿Cómo los detenemos? Carla vaciló y luego dijo, necesitamos apalancamiento, algo que valoren lo suficiente como para exponerse. La mandíbula de Elijah apretó. El inventario robado, no lo revendieron, lo que significa que lo están reteniendo por una razón. Si podemos encuéntrenlo, vendrán a nosotros, terminó Carla. Pero es un riesgo enorme, ya han demostrado que están dispuestos a escalar. Elijah miró a Sara,
cuya expresión era de acero a pesar del miedo que persistía en sus ojos. No tenemos otra opción si no los detenemos. Ahora, seguirán viniendo al día siguiente. Sarah y Mason trabajaron para identificar posibles ubicaciones donde el inventario robado podría estar almacenado usando el mapa que Carla les había proporcionado. Localizaron varios almacenes e instalaciones de almacenamiento conectados al enlace de las compañías Shell a la red. Una ubicación se destacó, un almacén recientemente alquilado en las afueras de la ciudad. El contrato de arrendamiento estaba bajo un nombre diferente, pero el patrón de transacciones coincidía con los demás. Tiene que ser eso, dijo Mason señalando la pantalla, está aislado y la línea de tiempo encaja. Elijah asintió. Weck, compruébalo esta noche. El estómago de Sarah se revuelve. No vas sola, no. Elijah dijo con firmeza. Carla está organizando un respaldo. Weck, tenga ojos en cada ángulo esa noche. Elijah, Mason y Carla se conocieron cerca del almacén. El área estaba desolada, el aire pesado con anticipación. Sarah había insistido en venir, pero se quedó en el auto con las manos agarrando el volante mientras veía al equipo prepararse. Elijah se acercó al auto y se inclinó por la ventana abierta. Quédate aquí, dijo, que si algo sale mal conduce a la estación más cercana y llama a la policía. Sarah asintió aunque su corazón se aceleró. Tenga cuidado, le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora, antes de dirigirse hacia el almacén. El almacén estaba oscuro y extrañamente silencioso. Su exterior no daba ninguna indicación de lo que había dentro. Elijah y Mason se movieron con cautela su linterna barriendo los muelles de carga abandonados. Carla monitoreaba la escena desde una camioneta cercana. Su computadora portátil mostraba transmisiones de cámaras ubicadas estratégicamente. Hay movimiento adentro. Carla dijo a través de sus auriculares. 3 señales de calor están dispersos, pero uno se dirige hacia la salida trasera. Lo entiendo, Mason respondió haciendo un gesto a Elijah. Se separaron, cada uno tomando una ruta diferente dentro del edificio. Adentro, el aire estaba denso con el olor a polvo y metal húmedo. Elijah se movió silenciosamente con su linterna vislumbrando cajas y palés apilados a medias. Se detuvo cuando vio una hilera de estantes cubiertos con lonas. Levantando uno descubrió hileras de bolsos de diseñador y ropa. El inventario está aquí, dijo en su auricular. Tienen todo, pero antes de que pudiera investigar más, una voz baja cortó la oscuridad. Me preguntaba cuándo aparecerías. Elijah se dio la vuelta para encontrar la figura encapuchada de pie a unos metros de distancia. Su rostro todavía oscurecido. En su mano sostenían un cuchillo. Su hoja brillaba débilmente en el haz de la linterna. Eres persistente, dijo la figura, su tono casi divertido, pero aquí es donde termina el agarre de Elijah en su linterna. Se apretó. Se te acabó el tiempo, la policía está en camino. La figura se rió entre dientes, dando un paso más cerca. ¿Crees que eso me asusta? Hemos estado por delante de ti en cada paso. Eres solo otro cabo suelto para atar. Antes de que Elijah pudiera reaccionar, el sonido de un disparo destrozó la tienda. Silenciar. La figura Mason apareció de entre las sombras con su arma apuntando al intruso ahora herido. Quédate abajo, Mason ordenó a Elijah. Exhaló, su pulso acelerado mientras la figura se desplomaba contra una caja. Buen momento, Mason sonrió. De nada. Pero antes de que pudieran asegurar la escena, un fuerte estruendo resonó desde lo más profundo del almacén. Ambos hombres bajaron su adrenalina cuando se dieron cuenta de que la pelea no había terminado. El estruendo reverberó por el almacén seguido de pasos apresurados y el inconfundible sonido de una pesada puerta de metal cerrándose de golpe. Elijah y Mason intercambiaron una rápida mirada. Sus expresiones enseñaban con determinación. No estamos solos, Mason murmuró ajustando su agarre en su arma. La voz de Carla crujió a través de sus auriculares. 2 firmas de calor más simplemente desaparecieron de las cámaras. Se han movido fuera de alcance, probablemente hacia el lado este. Ten cuidado. Elijah asintió, haciendo un gesto para que Mason lo siguiera. Asegura dijo haciendo un gesto hacia la figura herida desplomada contra la caja. Lo comprobaré. No irá solo, Mason respondió. Nosotros hagan esto juntos. Regañadientes. Elijah estuvo de acuerdo y los dos se movieron con cautela a través del almacén poco iluminado. Sus pasos se amortiguaron contra el piso de concreto mientras se acercaban a la fuente del ruido. Cada paso aumentaba su conciencia. La tensión en el aire era espesa y opresiva. De regreso en la camioneta, Carla monitoreó la transmisión. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras intentaba recuperar la visión de los sospechosos que huían. Se dirigían hacia un túnel de servicio en el lado este. Dijo que estaba enviando coordenadas a sus teléfonos. Sarah todavía esperaba ansiosamente en el auto afuera. Escuchó las actualizaciones de Carla con creciente temor. Agarró el volante con fuerza. Su instinto le gritaba que se quedara quieta, pero la idea de que Elijah caminara hacia el peligro la empujó al límite. Abrió la puerta del auto y salió. La determinación reemplazó su miedo y Mason llegó a la sección este del almacén. Sus linternas cortaron la oscuridad. Filas de maquinaria y cajas apiladas crearon un laberinto y un diseño perfecto para alguien que intentaba escapar o emboscar allí.
susurró Mason señalando una puerta parcialmente abierta que conducía hacia el túnel de servicio. Elijah asintió, y los dos avanzaron en silencio, sus movimientos coordinados y deliberados. Mientras llegaban a la puerta, un fuerte sonido metálico resonó desde el interior del túnel. Mason abrió la puerta, su linterna revelando un largo y estrecho pasaje lleno de escombros. Entraron con cautela, sus sentidos en alerta máxima. El sonido de pasos se hizo más fuerte, y de repente se detuvo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido de la electricidad de los cables expuestos a lo largo de las paredes del túnel, y luego sucedió. Una figura salió disparada de las sombras, abalanzándose sobre Mason con una palanca. Mason reaccionó instintivamente. Sid dio un paso al frente para atacar y desarmar a la Sand con un movimiento rápido. Elijah abordó a otra figura que emergió de detrás de una caja, inmovilizándolos contra el suelo. ¿Quién te envió? Elijah exigió, su voz una mezcla de ira y urgencia. La figura debajo de él se rió, un sonido frío y hueco. ¿Crees que estás deteniendo algo grande, pero solo estás arañando la superficie? Antes de que Elijah pudiera presionar más, mientras Allen y Mason se movían hacia su bolsillo, Elijah reaccionó rápidamente, apartando la mano de la figura para revelar un pequeño dispositivo parpadeante. Es un temporizador, Mason dijo con voz aguda. Tenemos que movernos ahora. Elijah y Mason se pusieron de pie, arrastrando a los dos sospechosos hacia la salida. La voz de Carla volvió a sonar por sus auriculares frenéticos. Sal de ahí, todo el lugar está cableado afuera. Sarah vio a Elijah y Mason emergiendo del almacén, arrastrando a los dos sospechosos sometidos. Corrió hacia ellos justo cuando Carla se detuvo en la camioneta. ¿Estás bien?, preguntó Sarah con voz temblorosa. Estamos bien, respondió Elijah mirando por encima del hombro hacia el almacén, pero tenemos que alejarnos como si estuviera en Q. Una serie de pequeñas explosiones recorrieron el edificio, rompiendo ventanas y enviando una columna de humo al cielo nocturno. El suelo tembló debajo de ellos mientras corrían a cubrirse, protegiéndose de los escombros que volaban. Cuando el caos disminuyó, se giraron para ver el almacén envuelto en llamas, el inventario robado, la evidencia. Todos se habían ido. Más tarde, en la estación de policía, los dos sospechosos capturados se sentaron en salas de interrogatorio separadas, sus expresiones en blanco y poco cooperativas. A pesar de horas de interrogatorio, se negaron a revelar nada sobre la organización para la que trabajaban o sus motivos. Elijah, Mason, Sarah y Carla observaron desde detrás de un espejo unidireccional, su frustración palpable. No van a hablar. Carla dijo que están demasiado bien entrenados, así que ¿qué pasa ahora?, preguntó Sarah, el agotamiento evidente en su voz. Elijah respiró profundamente. Nos reagrupamos, usamos lo poco que tenemos y seguimos cavando. Esto no ha terminado. Carla asintió. La red es más grande de lo que pensábamos, pero ahora saben que los estamos siguiendo. Eso nos da una ventaja, agregó Mason, y han perdido a dos de los suyos. Es una pequeña victoria, pero es algo. Mientras el grupo salía de la estación, Elijah puso una mano tranquilizadora en el hombro de Sarah. Lo hiciste bien, dijo. Intentaron quebrarte, pero no los dejaste. Sarah logró esbozar una pequeña sonrisa. Todavía no estamos fuera de peligro. No, Elijah estuvo de acuerdo, pero estamos más cerca. Semanas después, la boutique reabrió con mayores medidas de seguridad y un renovado sentido de propósito. Los eventos del mes pasado permanecieron en la mente de todos, un recordatorio de las amenazas ocultas que acechaban a simple vista. Aunque el inventario robado nunca se recuperó, el equipo permaneció resuelto en su compromiso de reconstruir más fuerte que nunca. Para Elijah, la terrible experiencia fue una dura lección de confianza, vigilancia y hasta dónde llegaría la gente por el poder. Para Sarah, fue un punto de inflexión, una oportunidad para enfrentar sus propios prejuicios y demostrar su fuerza frente a la adversidad. La red podría haber escapado esta vez, pero Elijah sabía una cosa con certeza: habían hecho un enemigo que no se detendría hasta ser llevado ante la justicia, y esa lucha apenas estaba comenzando.